Bueno, estamos contentos de estar aquí con ustedes. Siempre es un privilegio abrir la palabra de Dios. Y estamos en Hechos capítulo 2. Comencé una nueva serie el domingo pasado, pero quería tratar con este asunto. Y el próximo domingo voy a recordarle que vamos a celebrar el aniversario de la iglesia inglés ahí con ellos. Así que también habrá un almuerzo después. Creo que todo está anotado en cuanto a esto. Pero va a ser un lindo tiempo junto con ellos. Y luego el siguiente domingo vamos a estar de nuevo en el libro de Marcos. Yo iba a predicar sobre todo el pasaje que leímos hoy, pero una vez al comenzar estudiándolo, yo dije, bueno, hay más que un mensaje aquí. Así que yo voy a enfocar nuestra atención en versículos 37 al 41. Versículos 37. Y vamos a mirar a las 5 marcas de una persona convertida en el Nuevo Testamento. Así que es muy aplicable para nosotros también reconocer esto. En versículo 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la respuesta a la predicación de Pedro. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntese y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Así que vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2, y debo mencionar primero que el libro de Hechos en realidad es el favorito para mí en el Nuevo Testamento. Es un libro que tiene mucha acción, pero también tenemos que reconocer lo que vemos es un libro de transición, porque sabemos en el Antiguo Testamento y aún en la primera venida de Jesucristo, Él estaba ministrando primariamente a los judíos. Pero todo va a cambiar. Hoy en Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés. Ese es el nacimiento de la iglesia cristiana. Pero hay una transición desde los judíos para incluir todos los gentiles. Así que muchas cosas que vemos en este libro, cosas que deben pasar en ese momento, pero no en cada siglo después. Porque Dios tiene que mostrar a los judíos creyentes que ellos deben ser incluidos con los gentiles. Así que tenemos Pedro, el apóstol, a los judíos, y luego Pablo fue como el apóstol, un mensajero a los gentiles. Y aquí en Hechos capítulo 2 vemos el avivamiento en acción. El primer grupo de cristianos que se reunió para formar una iglesia fue en Jerusalén. Y esta iglesia nació de un verdadero avivamiento que solo viene de Dios. Y cada vez que se ha producido un verdadero avivamiento en los 2,000 años de historia de la iglesia, siempre se ha caracterizado con ciertos fenómenos. En primer lugar, Dios mueve los corazones de los cristianos a orar por su propia condición espiritual y la condición perdida de los que les rodean. En segundo lugar, los cristianos se convencen profundamente de sus propios pecados y de la fragmentación de sus vidas con otros cristianos. En tercer lugar, los cristianos derriten sus corazones y se
se abren los unos a los otros, confiesen sus pecados de indiferencia hacia Dios, su frialdad hacia los demás cristianos. Empiecen a perdonarse unos a otros, restaurando las relaciones rotas con amor y amabilidad. En cuarto lugar, Dios se mueve sobrenaturalmente sobre los perdidos, trayendo gran convicción de pecado, y muchos cristianos y miembros nominales de la iglesia se convierten verdaderamente. Pentecostés fue el primer avivamiento cristiano en el sentido de que fue un avivamiento de judaísmo muerto, frío, legalista y tradicional a la vida dinámica de Cristo. Y el apóstol Pedro predicó el primer sermón. Predicó este mensaje para explicar a los judíos los fenómenos sobrenaturales que estaban ocurriendo. Si usted lee el principio del libro, había un ruido como una sirena, las lenguas de fuego y el hablar en lenguas extrañas por parte de sus discípulos. Así que todos los judíos que habían venido a Jerusalén para todas las fiestas de Pentecostés y otros, bueno, ellos escuchaban el mensaje en su propio idioma. Pedro también predicó que Jesús era el Señor y el Cristo. Versículo 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La persona de Cristo, según Pedro, era Dios, era el Mesías y el Salvador. Los judíos al principio no querían oír a Pedro, pero cuando más predicaba, más ponía Dios a los oyentes bajo la convicción sobrenatural. Y estos judíos incrédulos estaban tomando conciencia de que habían crucificado al Mesías unos 50 días antes. Se sentían culpables por haber dado muerte al Mesías. Y por lo tanto, habían despertado la santa ira de Dios contra ellos. Y finalmente gritaron: hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, conmovidos profundamente, dieron a Pedro, a los demás hermanos: ¿qué haremos? Estos judíos se habían endurecido poco antes, pero ahora claman pidiendo ayuda. ¿Por qué? Dios los puso sobrenaturalmente bajo convicción. Los estaba ablandando, convenciendo, tirando a ellos, tirando de sus corazones. Llegaron al lugar donde querían saber cómo ser salvos y cómo obtener el perdón de sus pecados y cómo conectarse de una manera vital con Cristo. Así que en esos pocos versículos vamos a ver las cinco marcas de una persona convertida, un creyente. Y eso es aplicable en el Nuevo Testamento, también en nuestro día de hoy. Muy importante. Voy a enfocarme en uno de los puntos más, simplemente porque no hemos tocado este tema antes desde este púlpito. Pero la primera cosa que vamos a ver, una persona que ha sido convertido, es un creyente, ellos son gente que se han arrepentido. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos. Estos judíos incrédulos, cortados en el corazón por la convicción del pecado, gritaron: ¿qué haremos? Pedro respondió: dejad de pecar, pasad página, abandonad vuestras viejas costumbres, hacen penitencia
y astraos sobre el vientre hasta el mar rojo. No, no dijo nada de eso. Él dijo que deben arrepentirse. Y no dejes que la palabra arrepentirse te asuste. No significa sentir pena o llorar, sino simplemente cambiar la mente, cambiar el pensamiento o la actitud. El arrepentimiento es la primera fase de creer verdaderamente en Jesucristo. Estos judíos podían haber pensado en Jesús como un gran maestro, un profeta e incluso un hombre excepcional con poderes sobrenaturales. Pero debían cambiar su opinión sobre Jesús y aceptarlo como Señor y Cristo. Se habían engañado a sí mismos acerca de Jesús como Mesías y debían dejar de racionalizar y aceptarlo como Mesías, como Dios, como Salvador. Cuando la multitud dijo, ¿qué haremos? Pedro no respondiendo diciendo, no haga nada. La salvación es todo por gracia. Es un don gratuito. Así que sentaos y esperar que Dios actúe sobre vosotros. No, Pedro dijo que estos incrédulos tienen que hacer algo. Tienen que arrepentirse, cambiar sus mentes y actitudes acerca de Cristo y recibirlo como Salvador personal y jurar ante Él como Dios. ¿Has estado pensando que todo va bien contigo? Pues piénsalo otra vez. Somos pecadores. Necesitamos a Cristo. ¿Has pensado que Jesús era simplemente un buen hombre, un gran maestro, un profeta profundo, pero no Dios, no Mesías, no el libertador? Pues piénsalo otra vez. Tiene que cambiar su opinión. Ponte en línea con el Hijo de Dios, el único que puede salvar tu alma de la destrucción total en una eternidad sin Dios. Un hombre convertido tiene una actitud cambiada hacia Jesucristo. Lo acepta como Salvador personal y Dios y trata con Él diariamente como el Señor. La segunda marca que vemos, ellos fueron bautizados. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. La segunda cosa que Pedro les dijo a estos judíos que hicieron fue bautizarse en el agua. ¿Y por qué pedía Pedro que se bautizaran? Jesucristo mismo había sido bautizado por Juan el Bautista y aprobaba todo lo que Juan decía y hacía. Los que se arrepintieron, creyeron en él, se convirtieron en sus discípulos. Fueron bautizados por sus apóstoles. Los 500 personas, las que se reunió con Cristo resucitado antes de ascender al cielo, estaban todos bautizados. Sus últimas palabras a sus apóstoles fueron, Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pedro había hecho lo que el Salvador había ejemplificado en su bautismo y también había ordenado hacer. Había hecho discípulos a los rebeldes, blasfemos y asesinos de Cristo en Jerusalén. Y el siguiente requisito era que allí, con el conocimiento difundido entre sus familias y vecinos, fueron bautizados y sin dudarlo lo fueron. Así que entonces,
los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Versículo 41. Y así comienza todo el padrón, el modelo que vamos a encontrar a lo largo del libro de Hechos. Todos los samaritanos que se arrepintieron, todos los gentiles en el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10, el único Etiopía, Saulo de Tarso, Lidia, el carcelero, Filipenses, cada uno de ellos fueron bautizados cuando se arrepintieron de sus pecados y profesaron ser discípulos del Señor Jesús. No hay un converso en el libro de Hechos que no sea bautizado, ni uno solo. Y así ha sido en la historia de la iglesia. Así que Pedro les dijo a sus discípulos arrepentidos en Jerusalén que el siguiente paso era bautizarse. Y les dijo esto como un siervo de Cristo, porque el Señor Jesús le había dicho que hicieron discípulos y los bautizara. Y ahora estamos tomando un poco más tiempo para hacerlo bien claro. ¿Qué implica el bautismo? Pedro no presentó el ser bautizado como es una opción. Pedro no les dijo que si les daba vergüenza bautizarse, rodeado de gente, podían organizar bautizos privados en lugares secretos a medianoche. No. Debían quemar sus puentes cuando se bautizaron. Debían identificarse públicamente con Jesucristo. Pedro dijo que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y se avergonzaba de aquel que había sido crucificado porque los amaba. Nuestro Señor fue bautizado en público, ¿sí? Entonces nuestros bautismos no deben ser secretos para la iglesia. Estás diciendo, mira, mundo, a partir de ahora pertenezco a Jesús. Él es mi Dios y murió en mi lugar. Entonces ningún sacrificio que yo haga puede ser demasiado grande para Él. Así que no fue una opción. Pedro no les dijo que se bautizaran ellos mismos. Ellos sabían lo que era el bautismo. Los nuevos conversos al judaísmo se bautizaban. Juan, el precursor de Jesús, bautizaba y todo el pueblo salía a escucharle. No fue porque Juan bautizara en el Jordán a todos los que se habían arrepentido, por lo que fue arrestado y asesinado. Fue porque él llamó al arrepentimiento a todas las personas del país, sin excepción, incluso el desdichado rey Herodes, que había tomado a la mujer de su propio hermano. Una llamada al arrepentimiento real era demasiado para el rey. Y Juan pagó este sermón con su vida. Así que la gente que escuchaba a Pedro entendió el significado de la palabra bautizar. Pero Pedro no les dijo que fueron a bautizarse en el Jordán, como si pudieron seguir viviendo el resto de sus vidas como siempre lo había hecho. No, bautícense, les dijo, es decir, que debían acercarse a él, a los otros 120 cristianos que estaban allí llenos del Espíritu de Cristo. Estos hombres y mujeres arrepentidos debían acercarse a estos cristianos y confesarles humildemente su fe en Jesucristo y hablarles de su arrepentimiento. Luego debían pedir humildemente a los líderes, no a los que había sido convertido recién.
los líderes que los bautizaron. Y estos nuevos conversos estaban siendo introducidos a algo totalmente nuevo en sus vidas, que a partir de ese momento iban a ser ayudados por un nuevo padrón en sus semanas y en sus noches, en cómo gastaba su dinero y sus amistades. No podían ignorar ninguna de esas cosas, vidas, en adelante como miembros vivos de una asamblea, una congregación, un cuerpo y en particular una iglesia. Pedro y los demás conocían la iglesia. ¿Por qué? Jesús les había enseñado en Mateo capítulo 16 que su intención durante el resto de sus vidas era construir una iglesia, su iglesia, y que las puertas del infierno no se lo impedirían. Noten también, el bautismo causará división en tu vida. Comprenden que una vez que Pedro les había predicado así, les había dicho que no solo tenían que arrepentirse, sino también bautizarse. Hubo una bifurcación en este auditorio de Jerusalén. Hubo quienes sacudieron la cabeza y le fruncieron el ceño y se hicieron ojitos uno a otros. Rechazaban a Pedro en su mensaje, sin quejaban y no se bautizaban. Pero también estaban nuevos discípulos, que parecen haber sido mayoría en esta ocasión. Si nos habla de un movimiento vivo y espiritual que surgió y que afectó a muchos, motivando a miles de ellos a pasar de la falta de arrepentimiento al arrepentimiento, de la incredulidad de Cristo a reconocerle como Señor. Se nos dice en versículo 41, los habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Así que haz bien algunos sumos sencillas. El número de discípulos de Jesucristo a la hora del desayuno era 120. Nos lo dice en capítulo 1, versículo 15. Pero a la hora de la cena, el número había aumentado a 3,120 añadidos a los 120 creyentes. Alguien hizo la matemática y lo contó. Pero debo mencionar también, el bautismo es el fin de un estilo de vida egocéntrico. Es un gran desafío para la mentalidad de las personas de nuestra era postmoderna. Algunos de los creyentes postmodernas de hoy apenas ven a la vida cristiana a través de los ojos de la congregación, como aquellos que son tan conscientes de que son miembros del cuerpo de Cristo. Esas personas no hacen de la pertenencia a una iglesia una prioridad. Y cuando lleguen a pensar en los domingos y en sí van a ir a una iglesia, entonces el lugar que eligen está influido por el sabor particular de una reunión, por cómo encaja mejor sus personalidades y gustos y por un conjunto particular de deseos. Aún hoy en día los jóvenes buscan una iglesia a la última. Los jubilados buscan un culto tradicional. Los padres buscan una guardería. Los jóvenes buscan actividades chulas. Los solteros buscan amor. Las personas seguras en sí mismas buscan una iglesia en la que pueden enseñar, hablar, dirigir y contribuir. En otras palabras, la gente mira la congregación a través de la lente de yo. Mi visión de una iglesia es esta.
no les gusta hablar de su visión. Así que juzgan una iglesia basando en lo bien que cumple sus expectativas personales. Y muchas iglesias tienen este tipo de individualismo. Tratan de crear una atmósfera en la que la gente puede disfrutar de su propia experiencia individual. No es de extrañar que la iglesia y su membresía han sido socavados. La gente postmoderna dice, no me siento responsable ante nadie más por lo que creo y cómo vivo. Así que la pertenencia a una iglesia es opcional. Algo bueno tal vez, pero no una necesidad bíblica. Y muchas personas se contentan con ir a la iglesia, en iglesia toda su vida, o simplemente se quedan en casa. Puede que caminen por la senda costera, adoren a Dios a su manera, y no sé cuánta gente que ha hablado que tiene esa actitud. Pero quiero enfatizar también, el bautismo es el comienzo de un compromiso para toda la vida. Incluso cuando algunas personas se unen a una iglesia, no permanecen comprometidos con ella o fieles a ella. No encontramos muchas personas que abandonen una iglesia hoy en día debido a algún error doctrinal o culto mundano o compromiso ético u otras preocupaciones bíblicas. No, ellos escuchan el rumor que vienen de la iglesia al otro lado de la ciudad. Y en lugar de permanecer fieles a su propia iglesia, se van a la calle de enfrente. Por de nuevo la gente abandonará el barco si sus sentimientos se ven heridos. Los postmodernos se apresuran a cambiar de miembro por la más mínima razón. Atrás quedaron los días en que los cristianos permanecían fieles a una iglesia y trataban de resolver sus diferencias con amor y humildad. Ya no se repite el consejo de Pablo a Euodia en Filipenses, capítulo 4, versículos 2, que vivían en armonía en el Señor. Pablo dijo también a una congregación en Efesios, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados por una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. En Jerusalén había una congregación de más que 3,000. Y sin excepción tenía que vivir con esa iglesia. No fundar otros si no les gustaban las doctrinas de los apóstoles y la comunión que creaba. Bueno, al decir todo esto, ¿qué decimos del bautismo? El bautismo en el agua es un testimonio público de la realidad interior de la salvación. La palabra griega bautismo en su significado secundario significa identificación, asociación. Esos judíos arrepentidos habían cambiado su mente en cuanto a Cristo, puesto su fe en Él. Debían asociarse públicamente con Jesucristo a través del bautismo. Y para estos judíos, el bautismo significaba que rompían sus lazos con el judaísmo tradicional y se asociaban con Jesucristo y su pueblo. El bautismo en agua era la línea de demarcación, porque era el testimonio público de compromiso con Jesús como Salvador, Cristo,
y Señor. Y cuando un judío se sometía al bautismo, quedaba apartado de la comunidad religiosa judía, de modo que se le consideraba un ciudadano de segunda clase. Tenían dificultades para conseguir trabajo, educar sus hijos y quedaba apartado de la vida cultural del judaísmo. Bueno, vamos a mirar otra vez, porque a primer visto, Hechos 2:38 parece indicar que tanto el arrepentimiento como el bautismo en agua son necesarios para el perdón de pecados. El griego puede ayudarnos un poco en este punto, ya que es posible tomar la preposición para y traducirla por qué. Esto podría traducirse entonces, bautízate a causa del perdón de sus pecados. El arrepentimiento era el medio para el perdón. El bautismo era la evidencia externa del verdadero arrepentimiento. Y una cosa muy importante al interpretar la palabra de Dios, no va simplemente a un versículo para construir una doctrina. No, tiene que mirar a otros pasajes. ¿Qué dice? Por ejemplo, Hechos capítulo 10. No se menciona el bautismo en el agua como causa de salvación. Versículo 43 dice, todo el que cree en Él, hablando de Cristo Jesús, recibe el perdón de los pecados. Ni se menciona el bautismo. Además, si el bautismo en agua es necesario para la salvación, esto sería una obra. Y la Biblia es dogmática sobre el hecho que los hombres se salvan por gracia y no por obras. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Así que cuando hablamos podemos encontrar en la Escritura que habla del arrepentimiento, es un don de Dios. Así que la salvación es totalmente de gracia. Si Él toca mi corazón y yo estoy inclinando para pedir perdón y arrepentirse de mis pecados, es porque Dios está haciendo una obra en mi corazón. Simplemente el bautismo es la forma nuevo testamentaria de expresar públicamente su fe en Cristo Jesús. La confesión pública de la fe de uno en Cristo no es caminando por una pasilla, levantando su mano, firmando una tarjeta. Públicamente, el primer paso de obediencia de un cristiano es ser bautizado, identificarse públicamente con Cristo. Así que, nuevo convertido, ha arrepentido de sus pecados, ha sido bautizado. Notamos en tercer lugar, versículo 39, llamados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos el Señor Dios llame. Los creyentes, los nuevos convertidos, han sido llamados por Dios. Cuando una persona se arrepiente y cree verdaderamente en Jesús como Señor Cristo y Salvador, Dios, Mesías, libertador, se salva. En ese momento, ¿qué pasa? Él recibe el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a través de llantos, lamentos, súplicas, tardanzas, sino a través de cambiar la actitud de uno acerca de Cristo y creer en Él como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene para hacer a Cristo real, vivo y dinámico para el cristiano.
Noten que esto no dice nada acerca de lenguas, pero declara que el Espíritu Santo viene callado y silenciosamente a todos los que reciben a Jesucristo. Una persona verdaderamente convertido tiene el Espíritu. El Espíritu está morando en ellos. ¿Qué dice Romanos 8:9? Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Segundo, notamos que Pedro dijo a estos judíos que la promesa de perdón de los pecados y del Espíritu Santo era para todos los judíos, sus hijos, que creyeran en verdad en Cristo. Sin embargo, el Espíritu no es solamente para los judíos que creen, sino para los lejanos. Por eso, lo que tomó lugar en Hechos capítulo 2 con los judíos fue repetido en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios tenía que demostrar a la iglesia primitiva que no es solamente para los judíos, sino también los gentiles, de igual rango. Por eso fue repetido en Hechos capítulo 10. Efesios 2, 13 y 19 dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios. No, conciudadanos. ¿Quién? Los judíos, los gentiles. ¿Fueron separados antes? Para ahora en Cristo son igual. Observe cuidadosamente que el perdón de los pecados y la promesa del Espíritu Santo no son posesiones de todos, sino solo de aquellos que soberanamente llamados por Dios a la salvación. Este versículo nos dice claramente que el hombre verdaderamente convertido ha sido efectivamente llamado por Dios a la salvación. Y cuando confiamos en Cristo, no es tanto que encontramos a Cristo, sino que Él nos encuentra a nosotros. A ser salvo que pasó. El Espíritu de Dios entra en nuestra vida. Él viene a nosotros. Y somos creyentes en Cristo. Podemos estar seguros de que nuestra relación con Él no la iniciamos nosotros, sino Dios mismo. Él nos convenció, nos trajo, nos llamó a la salvación. Bueno, la cuarta marca que vemos aquí de un convertido, un creyente, es separado. Y Pedro, en versículo 40 dice, Pedro con muchas otras palabras les testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. No es sed salvos, sean salvos. No es algo que usted puede hacer. Usted ha sido salvo por Cristo desde esta perversa generación. Es la obra de Cristo, salvarnos. Esto no significa que pudieron redimir sus propias almas. La palabra salvar puede ser traducido librar, escapar. Lo que Pedro estaba diciendo es que estos judíos deben librarse o escapar de esta generación perversa, recibiendo a Cristo y siguiéndole. El destino de esa generación de judíos incrédulos era la condenación eterna debido a la dureza de su corazón. Cada generación es malvada y a su manera. Los verdaderos creyentes en cada generación deben separarse de la maldad de su día y separarse a Cristo. Somos separados. Somos parte de una nueva familia.
Escucha, Adán y Cristo. En Cristo, Él nos ha separado de toda la maldad de Adán y todo lo que trae. Segundo Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué común la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen el inmundo. Y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dicen el Señor Todopoderoso. La manera de ser un pueblo separado del mundo es simplemente por obedecer la palabra, confiar en las promesas de Dios y luego determinar caminar una vida lleno del Espíritu, dando a Cristo el primer lugar en su vida. Bueno, el quinto marco de un creyente del Nuevo Testamento es que él es enseñable. Entonces, los que habían recibido la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 años, 3,000 almas. Hubo 3,000 personas ese día que respondieron a la palabra predicada y luego fueron bautizados. Noten que ellos acogieron la palabra, respondieron a las escrituras. Y una persona verdaderamente convertida tendrá un deseo de conocer y obedecer la palabra de Dios. Habrá un espíritu enseñable, una receptividad a la verdad divina. Noten también es el Señor quien añade a las iglesias local, no los hombres. Versículo 47 dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es por esto que nunca debemos forzar o rogar, ajustar a la gente para que se une a la iglesia local o a Cristo. Cuando el Espíritu Santo salva a una persona, automáticamente querrá unirse a un grupo de verdaderos creyentes en Cristo. Y por lo que sabemos, no había una lista de miembros, pero era muy obvio quién eran creyentes y quiénes no. Y no podemos ser dogmáticos sobre una lista de iglesia. Puede haber habido una lista de iglesia de algún tipo. Ciertamente no hay nada antibíblico sobre tener una lista de membresía. Si la membresía es nacido de nuevo. Sabemos que estos primeros cristianos se pusieron bajo los apóstoles y después bajo los ancianos de la iglesia para autoridad espiritual y guía. A cada miembro que una iglesia local le ruega o asusta para que se haga miembro, la iglesia se lo merece. Porque obviamente este no es Dios. Y no serán felices o fieles a Cristo o la iglesia local. El Señor añadió a los 120 unas 3,000 almas más. La iglesia local visible de Jerusalén creció como un hongo en solo un día. Experimentaron una crisis de crecimiento.
pero también afrontaron el problema con eficacia. Versículos 42 al 47 dice cómo manejar la situación de crecimiento en una iglesia. No tenemos tiempo para tratar con esto, pero es muy interesante. Los números en una iglesia local no deben ser un impedimento para el compañerismo estrecho si se sigue el patrón bíblico. Así que un creyente del Nuevo Testamento tiene que ser salvo, arrepentido, tiene que ser bautizado. No tiene nada que ver con la salvación, pero es el primer paso de obediencia. Y tiene que ser llamado por Dios. Y pasa. Las cosas que pasan en la salvación pasan casi al mismo tiempo. Pero Dios está obrando. Y han sido llamados. Y luego, por causa de ese llamamiento, uno debe ser separado para Cristo en contra de la maldad. Y siempre con un corazón abierto para ser enseñado. Un creyente. Y eso es lo que va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Así. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido. Abrir tu palabra, mirar a la iglesia primitiva. Y bueno, el modelo está ahí para nosotros, un padrón para seguir. Sencillamente. Muy importante, más que nunca saber que somos salvos. Hemos sido convertidos a Cristo. Hemos arrepentido, hemos pedido el perdón de pecado. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como la única esperanza para toda la eternidad. Y al hacer esto es normal de proclamar esa relación públicamente por las aguas del bautismo. Gracias, Padre, que tenemos tu palabra y claramente podemos ver exactamente los requisitos para nosotros. Si hay uno aquí sin Cristo, bueno, tú, Padre, tu Espíritu puede obrar en el corazón. Luego, muchos cristianos, pero hemos sido obedientes, hemos seguido el primer paso del bautismo. Bueno, háblanos, Señor, ayúdanos a reconocer tu poder y tu lugar en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.